pasar con programas como 678, ahora que hablamos de esta pluralidad y de este espacio? Porque Macri había dicho que no iba a existir ni 678 ni 876. ¿Qué va a pasar más allá del nombre del programa? ¿Va a haber periodistas en la TV pública que disientan con el gobierno de Mauricio Macri? Va a haber periodistas que disientan absolutamente con el gobierno de Mauricio Macri y periodistas que concuerden con el gobierno de Mauricio Macri. Lo que no va a haber lugar es para la intolerancia, la falta de respeto y utilizar los recursos de todos para agredir gente. Sí, o paramilitar. Muchas veces se ha transformado. A mí no me gusta hablarla porque la palabra militancia hay que tratarla con todo respeto. Es un término que se elaboró en estos Bueno, años. pero discutamos las palabras. Sí, probablemente es una contradicción en sí mismo el periodismo militante, ¿no? Lo que nosotros queremos es periodismo independiente. Periodismo profesional. Como son la mayoría de los periodistas. De nuevo, yo voy a decir dos aspectos. Ustedes saben que hace poco hubo una protesta muy valiente los trabajadores del noticiero de televisión pública porque no había pluralismo en ese medio. Y también ayer hubo una protesta muy valiente los trabajadores de La Nación, muy valiente, sí, que no estaban de acuerdo con la editorial. Que no estaban de acuerdo con la editorial. Yo creo en ese tipo de cosas, es decir, creo en aquel, como dice Mauricio, una cosa de la sana rebeldía, decir, señor, yo me he dedicado mi vida a la comunicación social. Obviamente escucho a los propietarios, escucho al funcionario, pero no recibo órdenes. Me parece que la mayoría de los comunicadores sociales son eso. Entonces, lo primero que hay que respetar es ese noble oficio. Ese noble oficio. Ese noble oficio se respeta también, y hago referencia a esto porque por ahí el común de la gente no lo sabe, a generar los canales que te permitan el acceso a la información en igualdad de condiciones. Totalmente. Es decir, cuando uno hace coberturas, y muy especialmente las coberturas presidenciales fuera del país, ha habido diferencias enormes en el manejo de la agenda en las distintas presidencias. Algunas presidencias consideraron que los periodistas cumplían una función cuando los acompañaban al exterior y otros trataban de sacarlos del medio. Son dos maneras distintas de ver un rol, no una profesión, un trabajo. Pero aparte, veamos en su conjunto. Hay varias formas de discriminar. Una es quién tiene mejor acceso a la información que otro. Las conferencias de prensa que dice Mauricio, como hizo el otro día, son totalmente importantes. También se discrimina con los recursos económicos, porque la verdad que la independencia también tiene que ver con la independencia económica. Concretamente con el manejo de las pautas. Son todos temas sobre los cuales conviene reflexionar. Mientras tanto, seguimos conversando con Hernán Lombardi. Quedaba pendiente el tema de, por ejemplo, el fútbol para todos, que ya es como un derecho adquirido para todos los argentinos. Bueno, a ver, yo creo, primero, es un derecho adquirido y es muy importante que eso sea. Segundo, se ha permeado, se ha naturalizado, hemos dado por bueno una cuestión propagandística gubernamental en todas las esferas de la vida argentina. El fútbol para todos va a seguir existiendo, lo que no va a ser tampoco es un instrumento de la propaganda gubernamental y mucho menos un instrumento para castigar a la gente que piensa diferente. Me parece que tenemos que ir a un nuevo clima de concordia. Ese nuevo clima se va a ver inmediatamente. Nosotros no queremos que todos piensen lo mismo. Nosotros queremos que haya armonía en la diversidad, unidad en la diversidad. Lo que importa es respetar al que piensa distinto. Lo digo con toda sinceridad. Yo aprendo al que piensa diferente. Aprendo, todos tenemos que aprender del que piensa diferente. Es una costumbre que hemos perdido. Y yo creo que en Argentina, y yo creo que Mauricio francamente va a ser el primer presidente del siglo XXI, creo que todavía terminamos con las viejas peleas, hemos estado enganchados en las viejas peleas del siglo XX. Basta entender la dicotomía peronismo-antiperonismo. Estamos entrando en el siglo XXI. Y en el siglo XXI, como lo dice Mauricio con toda justeza, no aspira a tener siempre la razón. Se puede equivocar, reconoceré sus errores, enmendaremos. Así funcionó el gobierno de la ciudad y funcionó muy bien. Digamos, hay dos canales que son emblemáticos también de esta gestión, que son Encuentro y Paca Paca. Y en el caso de Paca Paca, uno de los, digamos, estandartes es Samba. El dibujito animado que fue llevado incluso a Tecnópolis y demás. Y la estructura de guión de Samba tiene que ver con esta política bolivariana del gobierno. Todo lo que se cuenta, los héroes, Bolívar, Juana Zurduy y demás. La pregunta es, ¿se van a tocar esos guiones? ¿Samba va a seguir siendo el Samba del gobierno kirchnerista? es obviamente son todos los temas. Y esto lo puedes ver no solo en Samba, en lo que fueron las celebraciones del Bicentenario. Yo sueño en una Argentina, soñamos con una Argentina, donde puedan convivir la cultura de los pueblos originarios con la cultura de las corrientes inmigratorias.
A ver, nadie de nosotros tiene que pedir perdón por ser descendiente de españoles, de italianos, de judíos, de árabes, y tampoco Ahora, tiene que pedir perdón por ser descendiente de perdón, Se me pueda argentinos. parece, convivir la Hernán, reivindicación sarmientina con la de Rosas. Está bien, Exactamente. pero me parece que ahí viene un trabajo extra para el funcionario, Totalmente. que tiene que Sí, sí, sí. desnaturalizar cosas que se han vuelto naturales y que no son naturales. Exactamente. No son naturales. es que tenemos La por- utilización de los medios públicos como herramienta solo de militancia no es natural en una Claro. democracia. Y no es natural haber tenido una sola visión de los hechos. Una sola. Yo desafío, veamos las extraordinarias celebraciones del Bicentenario desde el punto de vista de su estética. Cuando miramos el fondo, está colgado en YouTube. ¿Qué se publicaba sobre el Cabildo? ¿Qué se mostraba sobre el Cabildo? Se mostraba una imagen sarmientina mínima, una imagen de Raúl Alfonsín prácticamente desnaturalizado, no viendo la gesta democrática de Alfonsín, sino prácticamente hablando del Felices Pascuas. Sí, fue todo muy sesgado. Nosotros no venimos a reemplazar ese sesgo por otro sesgo. Simplemente hay que construirlo de todos.